Estamos en tiempos ya, líderes, tiempos de persecución. Estamos en medio ya de la persecución a la iglesia. Una persecución establecida directamente desde los gobiernos hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Algunas personas dirán, pastor, pero hay otros lugares que todavía están cerrados. Son personas que están sufriendo, mis hermanos, las consecuencias de decisiones gubernamentales que necesitan ponerlos ahí como escudos únicamente. Pero en realidad todo esto tiene un fin diabólico, y ese fin diabólico es una mortandad mundial. Un 30% de las poblaciones muriendo en los diferentes países del mundo, el empobrecimiento total de países tercermundistas, empobrecimiento, enfermedad, muerte, y obviamente el poder cerrar, acabar con la iglesia protestante, acabar no solamente la iglesia protestante, absolutamente todas las religiones, excepto la que quieren establecer a través de todo eso, que es el Islam. Y para nadie ya es un secreto que están trabajando para eso, y estamos cerca de eso. Y yo quiero que ustedes, líderes, los líderes de la iglesia, tengan claro, mis hermanos, tengamos claro qué es lo que ha empezado, porque esto no volverá a ser igual. Eso no lo van a permitir. Y ya estamos en el principio de dolores, estamos afrontando este asunto, y esto no es para que nos llenemos de amargura o nos entristezcamos como personas que no tienen esperanza. No, por el contrario, mis hermanos, es necesario que todo esto se cumpla, porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Es necesario que todo esto acontezca, hermanos amados, para que se cumpla la palabra del Señor, para que se cumplan las promesas de Dios también. Ira de Dios sobre el mundo entero, pero gracia, misericordia, favor, redención y rescate de la mano de Dios para toda la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia fiel, esa iglesia leal, esa iglesia santa, esa gente que nos hemos consagrado en medio de este tiempo, mis hermanos. Y a mucha gente le sonará ridículo que en este tiempo estemos hablando de consagración, de santidad. Pero es que los hijos de Dios, mis hermanos amados, estamos listos. Estamos listos para partir con nuestro Señor. Estamos listos para irnos en el rapto de la iglesia. Por eso hemos renunciado a todo, a la carne, a los deseos de la carne, al pecado. Mis hermanos, hemos renunciado a todo, y en medio de todas estas situaciones tan difíciles estamos metidos con Dios, estamos metidos en oración, seguimos sirviendo al Señor hasta la muerte, hasta que el Señor nos llame, hasta que el Señor nos lleve, hasta que nos muramos, mis hermanos. El asunto con Dios es hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Así que, líderes, yo quiero que todos tengan muy claro que todos estos asuntos que están aconteciendo son el principio de dolores, y que cada día que pase y cada mes que pase, los dolores se van a intensificar. Por eso el Señor Jesús habló de como la mujer que está encinta. Los dolores como una mujer cuando empieza su embarazo. Al principio, los primeros meses, son dolores suaves, pero a medida que va avanzando y se va acercando el alumbramiento, los dolores se hacen muy fuertes. Y así serán, mis hermanos amados, igualitos. Es eso lo que vamos a empezar a vivir. Vamos a empezar a vivir un tiempo, van a ser tiempos muy difíciles, que serán insoportables para el mundo, para la pobre gente que no quiso abrazar la verdad, aquellos que despreciaron la verdad, despreciaron a Jesucristo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, cuántas veces el Señor les envió a estas personas predicadores, pastores, siervos, para que se arrepintieran, para que vinieran a congregarse, para que recibieran salvación, perdón de pecados y la gracia de Dios?
y la gente ya no quería asistir a la iglesia, y la gente ya no quería asistir al auditorio, al altar de Dios. Igual que ahora, aún en medio de esta pandemia, la gente va a los centros comerciales, la gente va a los bancos, la gente sale a hacer mercado y no les da miedo eso contagiarse. La gente sale a hacer compras el día sin IVA y hacen grandes aglomeraciones y no les da miedo contagiarse. Pero si se les dice que se va a abrir la iglesia y que entonces dicen, ay no, todavía es peligroso el COVID, ahí sí es peligroso, porque el corazón del hombre, aún en medio de todo eso que está viendo, no ha cambiado. La palabra del Señor dice que, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese es mi afán en esta noche, líderes. Que el amor que usted ha sentido por el Señor, usted no se puede permitir que se apague ese amor. Ese amor por Dios, ese amor por Jesucristo, ese amor por el Espíritu Santo de Dios, ese amor por la palabra, ese amor por los siervos de Dios, ese amor, mis hermanos, por la visión, por el santo ministerio. Porque en medio de todo este caos vamos a cumplir el llamamiento de Dios. Vamos a llegar al final, vamos a cumplir la misión de Dios, líderes, como cuerpo eclesial, avivamiento, visión mundial. Pero usted no puede permitirse, usted no se puede dar el lujo de que el amor por el Señor se apague en este momento. Hay un ataque diabólico, hay un ataque satánico impresionante, mis hermanos, como nunca en la historia de la humanidad. En estos momentos las tinieblas, hermanos amados, están alborotadas. En este momento el infierno mismo se ha levantado contra la iglesia del Señor y está usando las riquezas, está usando los congresos, está usando presidentes, reyes, a la ONU, a la OMS, está usando a Roma, está usando de todo. Y está, mis hermanos, en este momento, estos que son tiempos finales, el diablo se ha levantado para acabar con la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor no se va a acabar. La iglesia del Señor, mi hermano, va a mantenerse fiel y firme hasta el regreso del Señor Jesucristo, que está a puertas de ocurrir. Vamos a estar fieles, firmes, parados en la raya, mis hermanos. Tenemos que vestirnos como lo que verdaderos somos en medio de ese tiempo. Vestirnos de guerreros, vestirse de guerreras, hermanas amadas. Y entender y saber que lo único que no nos podemos dar el lujo es de permitir que el amor por Dios se apague, el amor por la obra de Dios, el amor por las almas, el amor por servir a Dios. Eso no nos podemos permitir que eso se apague en nuestros corazones, porque sería muy grave, hermanos, porque la demanda de Dios es que sirvamos, que no paremos de servir, que estemos trabajando, que estemos orando, que estemos predicando, que estemos sirviendo en todo tiempo y en todo momento, a horas y fuera de horas, dice la palabra del Señor, a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, mis hermanos amados. Así que, líderes, yo quiero que tengamos esto bien claro, porque yo no me puedo parar aquí para engañarlo a usted y decirle que esto va a mejorar y que esto va a cambiar y que vamos a volver a ser como antes. Esto jamás volverá a ser, el mundo jamás volverá a ser el mundo que usted vivió hasta hace 3 meses atrás. Al mundo en ese momento lo están cambiando y al mundo en ese momento lo están destruyendo. El ser humano se está autodestruyendo en ese momento, mis hermanos. La gente, esa gente que está siendo usada por las tinieblas, los dueños del mundo, los multimillonarios que tienen el control de los grandes gobiernos, que tienen el dinero para poder ocasionar todo esto que están ocasionando. Así que yo quiero que tengamos bien claro esto. Habla la palabra del Señor que en 1728, cuenta la historia que en 1728 uno de los generales de Napoleón tomó preso al Papa de esa época y el papado recibió una herida mortal
y fue herido de muerte el papado para ese tiempo. En la invasión napoleónica a Italia, Francia, mis hermanos, Napoleón toma a Italia, invade Italia, y el papado cae en ese tiempo. El papado era muy importante, tenía mucho poder, como lo tiene hoy en día. No sé si usted sepa, pero en Roma está el Vaticano, y el Vaticano es un estado, y todos los países del mundo entero en el Vaticano tienen un representante, un embajador de cada país. Un estado tan pequeño, pero que es tan poderoso. Los reyes de la tierra, los presidentes de la tierra, todos quieren estar allí en ese lugar, todos quieren saludar al Papa, abrazar al Papa, tomarse una foto con el Papa, hablar con el Papa, por el poder que tiene el Vaticano, el poder que representa, el poder estar allí, mis hermanos. Así que para esa misma época, para ese mismo año, se levanta una nación, y esa nación que se levanta allí es los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que no existía como nación, pero para esta fecha, un territorio que era solitario se levanta, dice la historia, y se levantan, mis hermanos amados, y aparece en la historia de la humanidad los Estados Unidos, y crecen, se fortalecen, se desarrollan y se convierten en una superpotencia mundial. Superpotencia mundial que tenía unas declaraciones fundamentales, y entre esas declaraciones fundamentales estaba que no se permitiría el comunismo, que no se permitirían reyes, sino que sería un país gobernado por la democracia, pero también que Dios sería el fundamento de esa nación. También dentro de sus principios fundamentales levantaron uno muy importante: la libertad religiosa. No se le impediría a nadie que, de acuerdo a su moral, adorara a Dios. Pero ese país que se levantó tan fuerte y que se ha mantenido tan fuerte durante años como una superpotencia, la mayor potencia mundial, en este momento se está autodestruyendo, en este momento se está debilitando, en este momento está cayendo. Todo lo que está pasando en los Estados Unidos, mis hermanos, es profético, y aparece en Apocalipsis. Usted podría leer todo el capítulo 13 y allí usted encuentra a los Estados Unidos, y cómo para los tiempos finales los Estados Unidos dejarían de ser la superpotencia mundial. En este momento se está levantando Rusia, se está levantando China. Los Estados Unidos en este momento están sufriendo, mis hermanos, un caos interno impresionante. La economía de los Estados Unidos dicen que bajó casi el 7%, en este momento ha bajado casi el 7%, tienen grandes problemas en la bolsa, tienen graves problemas para exportar sus productos. En este momento tienen un caos social impresionante. Todas las personas de otros países que viven allí, entre los afroamericanos con los americanos, los mexicanos y los cubanos, y en ese momento ahí están haciendo marchas, huelgas. En ese momento hay enfrentamientos terribles, están quemando lugares, centros comerciales, hay muertos, y todo esto porque el nuevo orden mundial está atacando. Todo esto es dirigido, todo esto es un montaje dirigido a tumbar al presidente Trump, para ellos poder sacar al partido republicano y subir a Hillary Clinton, una de sus lacayas, que iría allí a hacer todo lo que los Illuminatis, mis hermanos, le ordenen en cuanto al nuevo orden mundial. Así que, líderes, todos los líderes, los hermanos que me están viendo, yo quiero ser muy honesto con ustedes.
Yo quiero que ustedes entiendan que estamos viviendo un tiempo muy especial, que no somos cualquier generación, somos la generación del rapto, somos el tiempo del fin del mundo, somos esa generación. Al Señor le plació enviarnos en ese tiempo, y ahora nos estamos enfrentando al poder de Satanás. Y el poder que tiene el diablo en este momento es un poder infernal de engaño. Todo esto es un engaño. Todo lo que están haciendo es un engaño. Yo me quedo impresionado. Cómo nos tienen al país encerrado en las casas 3 meses. 3 meses todo el mundo encerrado en la casa. Las familias, los niños, los ancianos, las iglesias cerradas. Cerraron los centros comerciales. Cerraron todo, metieron a todo el mundo en las casas, a todos los metieron en las casas, con el pretexto de que nos estaban cuidando la vida, con el pretexto de que nos están cuidando la salud. Y con ese pretexto, entonces, nos quitaron los derechos civiles, nos quitaron los derechos constitucionales, nos quitaron los derechos humanos, y ahora lo único que tenemos es represión. Estamos reprimidos, nos reprimieron en nuestras casas. Si salimos, tiene cárcel. Si sale sin tapabocas, tiene una multa. Si sale el día que no tenga el pico y placa, tiene una multa. Si sale el día que no tiene el pico y cédula, tiene una multa. Si reincide, se lo lleva a la policía. Si usted dice algo, le dan la paliza más terrible. ¿Cuándo la policía? ¿Cuándo ha visto este país que la policía ahora entrara a las casas, violentara las casas, violentara los derechos fundamentales de las personas? ¿Cuándo se ha visto tanta agresión, tanta violencia contra los ciudadanos? Hasta ahora lo estamos viendo, mis hermanos, porque los gobiernos a través de estas fuerzas nos están reprimiendo y nos están llenando de temores, nos están llenando de miedos, para que no hablemos, para cerrarnos la boca. Por eso el tapabocas tiene una simbología. Bueno, no quería decir simbología, gracias Cris, sino, pues se me da la palabra en ese momento, pero el tapabocas, mis hermanos, tiene una, se me va la palabra, ya la tenía en la boca y se me fue otra vez. Bueno, lo voy a dejar en simbología. No, pero no es simbología. Tiene un trasfondo. El tapabocas tiene un trasfondo espiritual y es cerrarle la boca al pueblo. Y en ese momento, todo el mundo estamos con la boca cerrada, soportando. Un país mis hermanos, con tan pocas oportunidades, donde el 90% de la población es pobre, el 90% de la gente vive del día a día, y que la encierren en sus casas a matarla de hambre. Y ahora todo este poder engañoso moviéndose, y nos encierran 3 meses, y el gobierno se inventa que el día del IVA, y el pueblo que no piensa que era una trampa, pero no para que se infecten, porque todo eso es una farsa, todo eso es una mentira. El pueblo, ellos necesitaban una excusa, este gobierno necesitaba una excusa para seguir alargándonos las cuarentenas, para seguir manipulándonos, porque yo creo que de pronto ahorita ya están diciendo que las curvas de infección están creciendo, que las curvas de infección y de multiplicación del COVID que se han disparado en Colombia, que ya pasan de naranja a rojo. ¿Y por qué están diciendo todo eso? Para encerrarnos nuevamente en las casas. Porque se está moviendo el poder de Satanás, el poder del engaño. ¿Cómo se le ocurre a un gobierno? ¿Cómo se le va a ocurrir a un gobierno? ¿De dónde un gobierno? ¿Y para qué un gobierno se va a inventar en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia mundial? Se van a inventar el día sin IVA, para que saliera todo el mundo a los centros comerciales y a los grandes almacenes a hacer compras. ¿De dónde se inventaron eso?
Dese cuenta usted cómo nos están manipulando, nos están engañando, nos están utilizando, nos amarran y vuelven y nos sueltan como conejillos de indias. Todo esto es una mentira, todo esto es una farsa diabólica. Esto es una farsa diabólica, satánica, mis hermanos, líderes. Yo quiero que ustedes abran los ojos. Yo quiero que ustedes entiendan que estamos en el tiempo del fin. Yo quiero que todos entendamos, mis hermanos, que este es un momento para consagrarnos al Señor, para meternos en mucha oración. Oración. Vamos a meternos con toda, en oración al Señor, en tiempos de ayunos, en tiempos de vigilias. Bendito sea el Señor. Yo les dije a ustedes, y les digo desde aquí, desde este púlpito, en su casa debo levantar un altar a Dios. Tiene que haber un altar a Dios en este tiempo. Al menos usted y su familia, sus hijos, su esposo. Si usted quiere ese altar, hágamelo saber. Y yo voy a ir a su casa y voy a hacer un culto en su casa. Voy a hacer un servicio de avivamiento en su casa. Porque yo creo que nos va a tocar volver al tiempo de la iglesia primitiva, al tiempo de los hechos de los apóstoles, mis hermanos. Vamos a tener que volver a ese tiempo por ahora, porque sé que muy pronto nos van a sacar de las redes. No vamos a poder estar en las redes. Sé que nos van a sacar de las redes. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Así como nos sacaron, nos cerraron los auditorios y nos lanzaron a la calle a los pastores, y también con las iglesias, hermanos, acuérdense lo que yo les digo, que el tiempo que tenemos en las redes es muy corto. Todo este control demoníaco, todo este nuevo orden mundial, todo esto está trabajando para establecer la única religión mundial. Y todo el que no se doblegue ante esa única religión mundial, mi hermano, entonces va a ser perseguido. Bendito sea Dios. Pero estamos, hermanos, en ese tiempo de persecución. Así que en cualquier momento y muy pronto, todo lo que no pertenezca a la única religión mundial, la van a sacar de las redes, nos van a desaparecer de las redes. Así que tenemos que estar muy conectados. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno nos dice que tenemos que tener distanciamiento social. Claro, para ellos nos quieren distanciados, que no haya oración en nuestras casas, que el pastor no pueda ir a su casa, que usted ya no pueda adorar a Dios, que usted se enfríe, que usted se muera espiritualmente. Porque entonces, muerto espiritualmente, Satanás va a poder tomar control y dominio, mi hermano, de la familia. Así que es muy importante que a partir de ahora tengamos un acercamiento espiritual, que en su casa pueda haber un servicio para Dios, un servicio de avivamiento, gloria a Dios, de la palabra, alabanza, oración, unción de Dios. Bendito sea el Señor. Así que si usted quiere esta bendición, lo único que tiene que hacer es llámeme a mí o llámeme a mi esposo, y nos vamos a poner de acuerdo. Gloria al Señor. Así que, bueno, bendito sea Dios, pero en medio de todo esto, líderes, en medio de todo este caos, en medio de todo este conflicto mundial, en medio de todas estas cosas tan terribles que están pasando y las que vienen y están por ocurrir, yo quiero que todos entendamos, mis hermanos, que no podemos parar de servir a Dios. Ustedes, los que están quietos, los que no están sirviendo a Dios, es hora ya de levantarse, es hora ya de trabajar, es hora de servir al Señor. Porque la grandeza de un hombre está en servir a la gente, mis hermanos. Ahí está la grandeza de los hombres de Dios, ahí está la grandeza de las mujeres de Dios. Bendito sea el Señor. Hay personas muy poderosas, y esas personas poderosas y ricas tienen muchos empleados, porque necesitan gente especializada, porque necesitan mucha gente para muchas funciones. Necesitan al gerente, como necesitan de un mensajero, de un conductor, para que muevan los camiones de su empresa, ¿verdad? Así que
Un gran empresario necesita mucha gente para que su gran empresa se mueva, avance, prospere, bendito sea Dios. Y cuando hablamos de trabajar y cuando hablamos de servir, Dios, mis hermanos amados, tiene una gran empresa. Y el Señor Jesucristo, a los 12 años, cuando lo buscaban en el templo, Él les respondió: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Porque es que Dios tiene una gran empresa. Y la empresa de Dios no consiste en ganar dinero, consiste en salvar almas, en regalarle la eternidad, mis hermanos amados, a todas aquellas personas que crean y se arrepientan y crean en el gran amor y la gran misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de servicio, hablamos de cualidades. Cuando hablamos de servir, estamos hablando de una gran cualidad. Y esa gran cualidad se manifestó en el Señor Jesucristo. Y esa cualidad no es otra, mis hermanos, que el servir a otros. Pocas personas tienen esta cualidad. A casi la mayoría de los seres humanos les gusta que los sirvan, que los ayuden, que les den, que los bendiga, que los exalten, que los exoneren, que los levanten, que les regalen, que los honren, que les pongan el tapete rojo, la silla, la comida, la mejor presa. Pero son muy pocas las personas que tienen la cualidad de servir. Cuando yo miro las reuniones, cuando hay reuniones familiares en el río o en una casa y se está haciendo un sancocho, mucha gente cuando llega se sienta. La gran mayoría se sientan a esperar que otro busque la leña, que otro encienda el fogón, que otro prepare la gallina, que el otro pele la yuca. Pero la gran mayoría se sientan a esperar que esté el sancocho y que se lo sirvan. Es que servir, mis hermanos amados, es una gran cualidad que pocos tienen. Romanos capítulo 12, versículo 6, dice la poderosa palabra de Dios, líderes. Romanos capítulo 12, en el versículo número 6, leemos la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y de otra manera la obra ya no es obra. Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, escuche la palabra y reténgala, don, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza. Mires, son dones. Uno tiene el don de sanidades, otro tiene el don de profecía, otro tiene el don de enseñar la palabra, otro tiene el don de levantar, de sanidades, de milagros. Este tiene discernimiento de espíritus, este tiene el don de interpretación de lenguas, este tiene el don de lavar los baños. Y el Señor coloca en el mismo nivel el de profecía, el del apostolado, con el del servicio. En el mismo nivel lo encontramos aquí. Es un don. Un don es una capacidad espiritual dada por Dios a través del Espíritu Santo a los hijos de Dios. Y el don que Dios nos ha dado, líderes, no es para que nos exaltemos o nos sintamos mejores o más santos o más consagrados que otros o más amados por Dios. El don que Dios nos da a nosotros, mis hermanos, es para que trabajemos por el engrandecimiento, ensanchamiento, extensión y multiplicación del Evangelio en el mundo entero. Pero todos los que hoy estamos aquí reunidos tenemos un don. Hay un don en nosotros. Tal vez usted tenga el don de profetizar, usted tiene el don de enseñar, usted tenga el don de servir, de barrer, de lavar, de limpiar.
pero todos tenemos dones para ponernos al servicio del engrandecimiento del reino de Dios. No es posible que nosotros, mis hermanos, en este tiempo estemos quietos. Un liderazgo quieto, un liderazgo pasivo, un liderazgo conformista, un liderazgo asustado, un liderazgo, mi hermano, con un corazón apocado, todo el mundo con miedo al COVID, con miedo a salir, con miedo a contagiarse. ¡Qué vergüenza con Dios! ¡Qué vergüenza! ¿Cuál es el Dios que predicamos? ¿Cuál es el Dios que nosotros tenemos? Si el Señor nos ha enviado a las naciones para que prediquemos su palabra, hermanos amados, para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Él nos va a proteger del COVID, de los virus, de las bacterias, de las guerras, del infierno, mientras nosotros estemos sirviendo a Dios. Tremendo. Cuando yo sirvo a Dios, estoy diciendo: Dios es mayor. Dios es mucho mayor que yo. El Señor es grande. Y yo sirvo al Señor. Y sirvo al Señor porque Él es mi Dios. Y porque Él es grande. Y porque tengo una deuda de gratitud con Él. Porque la palabra del Señor dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Es impresionante. Yo me quedo aterrado de ver personas que caen en una calle, alguna persona que cae en la calle porque le dio un paro cardíaco, y de una vez hacían los montajes, videos, el COVID-19, y de una vez la gente, nadie se acercaba a ayudarlo, todo el mundo corría, huía, con miedo al contagio. ¿Acaso el Señor no nos dijo que si vemos a algún enfermo, pongamos las manos sobre ellos y los sanemos? ¿Acaso nuestra orden de Dios? ¿Será que nos vamos a contagiar si obedecemos la orden de Dios? Por eso yo vi memes en el Facebook de gente burlándose de la iglesia del Señor, burlándose de los pastores. ¿Que dónde están los pastores que hacían milagros? ¿Que dónde estaban los pastores que sanaban enfermos? Pero es que no se trata de los pastores, es que es toda la iglesia. La palabra del Señor dice a los pastores: pastores, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La palabra dice iglesia, la iglesia, todos, los que crean, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Díceles: no más miedo, no más temores. No más, no podemos seguir teniendo una fe pusilánime, llena de temor a los virus, a las bacterias. Hermano, tengámosle temor al Dios al que servimos, al Dios por el cual fuimos llamados por Dios para servir al Señor hasta la muerte, mis hermanos. Yo creo que es tiempo de vestirnos de verdaderos hijos de Dios, de guerreros, de guerreras del Señor, y no de pusilánimes, gente miedosa, amedrentada, poco de líderes, pastores, todos mis hermanos, todos nosotros, hermanos, tenemos un don, tenemos un llamado, tenemos una misión, somos un cuerpo en esta ciudad, somos el cuerpo del avivamiento, y hasta ahora el enemigo nos ha distanciado. Distancia social, distanciamiento social, mentiras del diablo. Todo esto es una farsa, todo esto es una maldita mentira del infierno. No le crea más a esto, mi hermano. Unamos esfuerzos. Si no nos dejan abrir el auditorio, abramos casas. Abra su casa. Ábrale su casa a Dios. Si usted no le abre su casa a Dios, usted va a tener graves problemas. Ábrale su casa a Dios, al menos para usted y su familia. Gloria al Señor. Ore por su casa, su familia. Noé y su familia se subieron al arca y se salvaron. No vaya a ser tan egoísta usted que solamente está pensando en usted. Si usted estuviera pensando en su familia, usted abriría su casa y llamaría a toda su familia
a un convite y después una oración, una palabra, para que ellos puedan ser tocados por el Espíritu, la palabra, y ellos puedan acceder a la salvación. Estamos a punto del rapto de la iglesia. ¿Y qué estás haciendo por tu familia? ¿Cómo es posible que estés quieto, acostado, viendo televisión, lleno de pereza todos los días, conforme con lo que está pasando? Tenemos que servir a Dios. La grandeza de un hombre delante de los ojos de Dios está en servir a otros, en trabajar para otros, en salvar a otros, mis hermanos. Cada uno de ustedes son mensajeros de Dios. Cada uno de ustedes líderes. Cada uno de ustedes son atalayas del Señor. En cada uno de ustedes está la gloria y el poder de la redención divina. No podemos seguir callados. No más con toda esta farsa, con toda esta mentira. No le creamos a esto. No le creas a esta realidad, esta mentira que nos están haciendo realidad. Créele a la palabra de Dios. Creámosle a la palabra de Dios. Ya están diciendo que los niveles de COVID se dispararon, que está pasando la franja de naranja a roja. ¿Y sabe por qué están diciendo eso? Porque como el pueblo es tan ignorante, que le ofrecieron un día sin IVA y todo el mundo se salió. No es que se hayan contaminado, es que esa es la excusa que necesitaban para volver a encerrar a la gente, diciendo ahora que por eso ahora. Y todo eso lo propició el mismo gobierno. ¡Qué farsa, qué mentira, qué engaño! ¿Acaso usted no puede ver a Satanás ahí? ¿Cuál es el único poder que tiene el diablo en ese tiempo? El poder del engaño, la sutileza, la mentira, el engaño. Todo esto es una mentira, es una farsa, es un engaño. Para seguir manipulando la gente, para seguir manipulando los pueblos, para seguir empobreciendo a la gente. No es posible que en tiempos de pandemia y le estén sacando a la gente, los estén multando con multas de 900,000 pesos y casi 1,000,000 de pesos. No es posible. Eso no es posible. No es posible. Eso no es posible, mis hermanos. Porque debemos servir a Dios, líderes. Porque Dios demanda el servicio. Dios te va a demandar. Dios te va a demandar los resultados que Él ha estado esperando de ti. Porque en el reino de Dios no se puede parar por nada. Nadie puede parar por nada. En el reino de Dios no hay vacaciones. En el reino de Dios no hay jubilaciones. En el reino de Dios no hay pensiones. En el reino de Dios no hay descanso, mi hermano. Y muchos líderes están muy relajados. Y ha llegado el tiempo, mis hermanos, de acabar con ese, perdónenme la expresión, con ese relajo. Dios demanda nuestro servicio fiel. Dios demanda ese servicio porque Dios es digno de que lo sirvamos. Fuera de Dios no existe nadie. Satanás vino y le dijo al Señor Jesús: póstrate, adórame, y te entrego todas las riquezas y el poder de todas las naciones de la tierra. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor mi Dios adoraré y a Él serviré. Ahí están los propósitos maravillosos, demandas del Señor, y que el Señor Jesucristo los cumplía. La adoración a Dios, la adoración a su Padre, pero también el servicio. Jamás paró. Jamás el Señor paró, jamás se paró. Aunque lo perseguían, mis hermanos, los romanos, aunque lo perseguían soldados, aunque lo perseguían los publicanos, aunque lo perseguía el Sanedrín para asesinarlo, aunque le ponían trampas, hermanos amados, Él predicaba a tiempo y fuera de tiempo, todo el día, toda la noche, y en las madrugadas en los montes orando sin descansar. Mire la pasión que tenía el Señor por las almas.
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se ha enfriado la compasión en el liderazgo de la iglesia cristiana. Ya no hay compasión. Se acabó la compasión por las almas. Todos estamos aterrados. Nos da miedo entrar a otra casa porque nos contaminan. Y yo miro a Jesús que tocaba a los leprosos, que abrazaba a los leprosos, que tocaba a los muertos, que tocaba a los enfermos. Y no tenía miedo. Deuteronomio 32-39 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 32-39 dice la palabra del Señor. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mis manos. No hay nadie que pueda librar de las manos de Dios. La gente teme al coronavirus. Hoy en día se han levantado muchos líderes que le temen a los virus, pero no le temen a Dios. Le tememos más a los virus y no le tememos a Dios. Cuando hemos sido llamados, cuando hemos sido enviados, cuando somos el pueblo de Dios, somos el ejército de Dios en la tierra, un ejército que tiene que estar dispuesto a dar su vida por su Señor. Ya no más miedo, ya no más temor, ya no más cobardía, ya no más. Sea quien sea y llámese como se llame. Tengamos temor de Dios. Dice el Señor, yo soy el que soy. Yo hiero y yo sano. Yo hago morir y yo hago vivir. Dice el Señor, no hay quien pueda librar de mis manos. Yo quiero darle un consejo de gratis, líderes. No le temamos al coronavirus. No le temamos a los masones, a los Illuminatis. No le temamos a ningún hombre que nos pueda matar. Temamos. Y el día que tenemos que estar parados en el tribunal de Dios, frente a Dios, porque ese día va a llegar, porque ese momento va a llegar, y vas a estar allí parado, solo, frente a la presencia de Dios, para dar cuenta de tu mayordomía, para dar cuenta de tu liderazgo, para dar cuenta de los dones que Dios te dio. Tremendo. Por lo que Dios se merece que lo sirvamos. Por lo que Dios ha hecho, mis hermanos. Dios ha hecho méritos para que lo sirvamos. Deuteronomio 5, 6 al 10 dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 dice la palabra del Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué del mundo. Yo soy Jehová tu Dios, y te saqué de la servidumbre del diablo. Miren esta palabra. Y dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen, ni cosa alguna, que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a los que me aman. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo servimos? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor y en medio de las pandemias, hermanos, nos derretimos de miedo? Entonces tenemos que cumplir un llamado a una costa de nuestra propia vida. Es tremendo. Dios hace una demanda.
Dios no hace una petición. Es un designio de Dios el que sirvamos al Señor. Deuteronomio capítulo 10 dice la palabra del Señor en el versículo número 12. Dice la palabra: ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que lo ames y lo sirvas. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Que lo ames. Amar a Dios. Y obviamente, si lo amas, lo servirás con toda tu alma. Pero si no lo amas, entonces tú dirás que lo amas con tu boca, pero no lo servirás. Y eso, mi hermano, es incoherente. Alguien que verdaderamente ama a Dios permanece sirviendo. Alguien que ama verdaderamente al Señor es un servidor de día, de noche, todo momento, en todo instante, en servicio al Señor, en el engrandecimiento del reino de Dios, en salvar almas, bendito sea el Señor, ensanchando territorio, extendiendo el Evangelio, mis hermanos, todos los días, extendiendo el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación, gloria al Señor, llevando una oración, llevando, mis hermanos, un mercado, una dádiva, una ayuda, bendito sea el Señor, un abrazo, una sonrisa, una palabra de vida. Tremenda palabra de Dios. ¿Qué pide el Señor sino que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te he mandado, para que tengas prosperidad. ¿Cuál será el resultado de esto? El Señor promete prosperidad aquí en la tierra para aquellos que sirven. No necesitamos robarle nada a nadie, no necesitamos quitarle nada a nadie, no necesitamos manipular a alguien para que dé algo, nos bendiga. No lo necesitamos. No necesitamos poner cara de hambre para que nos den. No necesitaremos nada de mendigarle a nadie, ni quitarle a nadie nada. El Señor dice: si me amas, si me sirves, entonces yo te prosperaré, dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos toman esa palabra, mis hermanos? Gloria al Señor. Ahora, usted puede decir muchas cosas, y yo puedo decir muchas cosas, pero el Señor está esperando obediencia. Si tú no estás sirviendo, levántate ya a servir. Mañana necesito a todos los líderes, directores, pastores, servidores, todos los líderes. Tenemos una reunión mañana en el auditorio a las 9 de la mañana. Mañana miércoles 9 de la mañana. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra del Señor que lo único que el Señor espera de nosotros es obediencia. Se complace Jehová en que le hagas cánticos, en que bailes. Se complace Jehová en que digas que eres cristiano. Se complace el Señor en que tú digas que eres una hija de Dios. Se complace el Señor en que usted regale mercados. O se complace el Señor en que usted obedezca la palabra del Señor. ¿No es la obediencia mejor que los sacrificios?, dice la palabra. Así que este es un tiempo, mis hermanos, cuando la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Jesucristo, no puede estar encerrada. La verdadera iglesia del Señor está trabajando, está ganando almas, está preparando su familia para que con toda su familia partir ahorita en el rapto, gloria a Dios, para nuestra patria, nuestro reino celestial, con toda nuestra casa, haciendo cultos, invitando, hablando del Señor. Usted se pone a hacer esto y le garantizo a usted que no habrá necesidades en su casa, mi hermano. Usted servirá al Señor. Si usted sirve al Señor con diligencia, usted va a ver la bendición. Dios promete: si amas al Señor tu Dios de todo tu corazón y lo sirves con diligencia, dice la palabra en Deuteronomio 10:12, dice el Señor, 10:13, dice: el Señor te hará prosperar en todos tus caminos. Pero siga ahí ocioso, siga ahí sin hacer nada, siga haciéndole caso a ella.
a estos gobiernos diabólicos y verá que se va a llenar de hambre, de necesidades. Pero cuando uno sirve al Señor, el Señor, mis hermanos amados, es bueno, el Señor es generoso. Cuando dicen amén. Así que Dios recompensa a los que le sirven. Y no servir al Señor es un acto de ingratitud. Éxodo capítulo 23, verso 25 dice la palabra de Dios. Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿A quién? A Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él quitará toda enfermedad en medio de ti. Cuando hayas servido al Señor con amor, con prontitud, con diligencia, bendito sea Dios. Así que la gente quiere servir, pero mucha gente quiere servir porque el servir les da poder. Porque el servir, mis hermanos, les da goodwill. Porque servir les da posición. Y mucha gente llegaba a las iglesias y llegaban a servir, pero no por amor a Dios, sino por estatus, porque querían una posición eclesiástica, querían no servir al Señor, sino querían una posición, querían ya que hasta la posición del pastor. Pero el verdadero servicio, mis hermanos, el servicio que le agrada a Dios, es un servicio solo por amor, no esperando nada de los hombres, ni reconocimientos, ni dinero, sino solamente servir por la extensión y el crecimiento del Evangelio en esta tierra. Así que mucha gente quiere ser grande aquí en la tierra, pero otros queremos ser grandes en el reino de Dios. Y si usted quiere ser grande en el reino de Dios, bueno, entonces vamos a encontrar cómo serlo en Lucas capítulo 22. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, pero grande, grande, mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 22 dice: Lucas 22 dice la palabra. Dice el Señor Jesús en el verso 25: los reyes de las naciones se enseñorean de sus naciones y lo hacen con una mala autoridad, y aún así los llaman bienhechores. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Están usando la represión, la fuerza, el hambre, nos están empobreciendo, todo a propósito. Y aún hay mucha gente ignorante que por la red alaba y adula a estos gobiernos, diciéndole que muchas gracias por todo lo que están haciendo, que porque nos están guardando la vida y la salud, porque son personas que están ciegas. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales que están pasando, dice la palabra del Señor. Mas no así vosotros. Ustedes no van a ser como toda esta gente que hace todas estas maldades. Ustedes no serán así líderes de Dios, sino sean mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y por eso, mis hermanos, en Juan 13:15, mire, Jesús dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a esto. Lea Juan 13:15, por favor, si están abajo. Juan 13, verso 15, dice la palabra de Dios. Porque, perdón,
Verso 13. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaron los pies unos a los otros. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve? Ejemplo nos ha dado el Señor, lavándole los pies a la gente, lavándole los pies, hermano, a sus discípulos. Donde el Señor llegaba, Él llegaba a servir, a la ciudad que fuera, a la casa que fuera. El Señor llegaba a servir, mis hermanos. Jamás llegó a algún lugar donde Él no diera una palabra. Jamás llegó a algún lugar donde Él no hiciera una oración. Jamás llegó a un lugar donde Él no hiciera un milagro, donde Él no hiciera una sanidad. Él siempre estaba sirviendo. Jamás el Señor perdía su tiempo como nosotros lo estamos perdiendo en esta cuarentena, por los miedos, por los temores. Gloria a Dios. Así que todo aquel que quiera ser mayor, todo aquel que quiere ser mayor, dice la palabra de Dios, el que quiera ser mayor, sirva a sus hermanos. Y yo creo que este es el tiempo de servir, líderes. Ha llegado el tiempo de levantarnos, de servir, de ganar almas, de hacer grupos, de levantar cultos en las casas, de hacer vigilias. Yo creo que ha llegado el tiempo de hacer ayunos. Yo creo que ha llegado el tiempo, mis hermanos amados, de que toda nuestra familia se convierta al Señor. A través de todas estas cosas, la gente va a empezar a llegar, mis hermanos, por montones. La gente va a empezar a llegar por miles, gloria al Señor. Tal vez no, yo no sé si tengamos auditorios, pero a donde sea, hermanos, estaremos visitando, gloria al Señor. Nosotros estamos haciendo servicios en las casas por ahora. Estoy haciendo discipulados, estamos haciendo servicios, gloria al Señor. Y en su casa tiene que haber un servicio de avivamiento. Allí en su casa, con usted, su familia, gloria al Señor. Algunos vecinos, ahí tiene que haber un servicio de avivamiento. Bendito sea el Señor. Un altar a Dios en medio de este tiempo. Un altar, una casa, mis hermanos, donde se levanta un altar en honor al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Una casa que será luz, que será faro para el mundo entero, mis hermanos, para sus vecinos. Gloria al Señor. Así que solo se es grande cuando servimos a otros líderes. Y es hora de levantarnos a servir con todo el ánimo, con toda la fuerza, con todo el amor. La demanda de Dios sobre nosotros, mis hermanos, es: ocupémonos de los negocios del Señor, ocupémonos de los negocios de Dios. En los negocios de nuestro Padre Celestial nos es necesario estar. Bendito sea el Señor. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cómo es el que sirve? El que lava los pies. ¿Qué quiere decir esto? Es aquel líder que ve a sus hermanos como superior a sí mismo. Es estar viendo al otro como superior a mí mismo, mi hermano. Y de esa manera, si yo veo a mi hermano superior, yo lo voy a servir, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a impulsar, yo voy a orar por él, yo lo voy a atender, yo lo voy a amar, gloria al Señor. Y no voy a estar esperando que me den, sino que voy a estar dando. Bendito sea Dios.